Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo. Hoy traemos una impresionante estrategia con un 95% de acierto, con un indicador muy especial, bandas de caos fractal. Acompáñame para que tengas todos los detalles y poderle ganar la partida al broker. Estás en RB Trading, el único canal de estrategias binarias que sí funciona. Bienvenidos traders. Queremos informarte que ya tenemos disponibles el canal de señales de opciones binarias. Te dejaré el enlace en la descripción del video y también mi página principal de YouTube. Es la única forma de acceder a este canal gratuito. No lo teclees en Telegram ya que hay demasiadas estafas al respecto. Estos son los indicadores que vamos a necesitar. Una media móvil simple de 50 periodos. El oscilador ADX en configuraciones de 6 y 6. Nuestro indicador especial, bandas de caos fractal con configuración por defecto. El indicador momentum de 6 periodos y esta es la configuración para las velas. Velas Heikin Ashi de 15 segundos, tiempo de expiración de 30 segundos. Esta estrategia fue testeada en Binomo, IQ Options y Pocket Options. Funciona también para OTC y mercado real. Bien, estamos ya preparados en el broker para configurar los indicadores. Como siempre estoy utilizando el broker Pocket Options, uno de mis favoritos. Si no tienes cuenta en Pocket, te dejo en el enlace de la descripción los brokers que yo uso y recomiendo. Bien, pulsamos el botón de indicadores, agregamos las bandas de caos fractal, el ADX y el indicador momentum. Bien, las bandas las dejamos como vienen por defecto. Configuraremos el ADX en 6 y 6. La línea del ADX me gusta ponerlo en celeste, la línea alcista en verde y la bajista en rojo. Guardamos los cambios. Luego el indicador de momentum lo colocaremos también en 6. Guardamos los cambios. Las velas dijimos que son Heikin Ashi, ya las tengo seleccionadas, y temporalidades 15 segundos. Bien. Y el tiempo de nuestra operativa de solo 30 segundos. Bien, ya tendríamos... Estos serían los indicadores que suelo utilizar para esta estrategia, ¿vale? Así como tal cual es como yo la trabajo. Sin embargo, si estás iniciando en el trading y necesitas ver quizás algunos detalles, puedes agregar algunos indicadores más. Mucha gente profesional no opera con indicadores, ¿de acuerdo? No les es necesario, pero hay otros que sí. Otros que nos gustan, que nos dan margen de seguridad, y etcétera, etcétera. Así que podemos respetar los gustos de cada uno. Bien, ahora, adicionalmente a esto, como decíamos, podemos añadir algún indicador más si nos hace falta un extra de seguridad. ¿Qué podríamos añadir? Porque esta estrategia la vamos a operar con tendencia. Ahora explicaremos los detalles de los indicadores, pero como vamos a operar esta estrategia con tendencia, si estás iniciando podrías también añadir una media móvil. ¿Dónde está? Aquí, una media móvil. Quizás un zigzag, y ahora explicaremos por qué. Y incluso un Williams. Serían demasiadísimos indicadores, es cierto. Pero hay gusto para todos los colores. Hay gente que no le molesta demasiados indicadores en la pantalla porque sabe cómo funciona y lo sabe utilizar. Y otros no. Así que por eso no quiero activar todos los indicadores posibles, porque nos quedaría la pantalla así. Tampoco es tan exagerado. Espera que el Williams no se ha agregado. Quedaría así, ¿vale? Vamos a configurar, podríamos configurar la media móvil, perdón, estoy aquí, es aquí. La media móvil. ¿Para qué sería? Para visualizar más fácilmente la tendencia. La colocaré en color blanco, mucho más gruesa, porque como queremos operar con tendencia, si alguno se olvida de las bandas de caos fractal, puede ver la línea blanca. Velas por debajo, bajista. Voy a operar siempre a la baja. Si está por encima, por aquí, siempre al alza. Vale. Eso en cuanto a la media móvil. El zigzag, ¿para qué? Nos va dibujando, si no es posible verlo, porque fijémonos que aquí las velas se salen de las bandas de fractal. Y quizá no lo veamos tan claro, podemos añadir este zigzag porque va dibujando perfectamente la dirección de las velas. Además hay un dato curioso en el zigzag cuando lo trabajamos. Cuando él deja de dibujar, ahí es donde va a hacer una corrección. Si quisiera entrar contra tendencia, podría hacerlo. Con alguna explicación adicional o
o una confirmación, que sería con el momentum. Luego lo vamos a explicar. Solamente estamos configurando los indicadores y añadiendo alguno más por si alguno los necesita. Bien, antes de pasar a los pasos resumidos, hablemos un poco sobre este indicador tan maravilloso, las bandas de caos fractal. ¿Cómo funciona y cuál es su función? Pues su creador, un australiano, inventó esta forma de medir las fluctuaciones del precio utilizando una geometría fractal. ¿De acuerdo? Fijémonos que si añadiera, solo para que entendáis el indicador, el fractal, fijémonos que junto en esas rupturas donde hay esa fractalidad es cuando vemos esas claras opciones del mercado para hacer entradas. ¿De acuerdo? Lo voy a quitar para continuar con la explicación. Pero ¿qué es realmente lo que hace este indicador? Fijemos lo que hace es filtrar movimientos o señales falsas, ¿vale? Y nos presenta una situación más clara de la acción del precio. Ahora estoy utilizando las velas Heikin-Ashi porque dan un plus más a la estrategia. Si sigo observando el indicador con detalle, fijémonos lo que pasa cuando rompe estas bandas. ¿Qué hacen estas bandas de aquí? Realmente es como si fueran soportes y resistencias. Si activas este mismo indicador de bandas de caos fractal en la plataforma de TradingView, te darás cuenta que coincide exactamente con los soportes y la resistencia. Vamos. Paso número 1. El ADX nos servirá para identificar un par en que tenga fuerza y con ese es el que vamos a operar. Ese es el paso número 1. Entonces el ADX. Paso número 2. Operar a favor de la tendencia. Siempre recomiendo poder trabajar con el gráfico más pequeño para que puedas ver en realidad lo que viene haciendo el precio. Ya que si trabajamos de esta forma, no es tan claro poder ver realmente lo que viene haciendo el precio. Debemos achicar todo lo posible el gráfico para evaluar y poder trabajar junto con la tendencia. Paso número 3. Bandas de caos fractal. Debemos esperar esas rupturas para hacer nuestras entradas. Fijémonos, aquí hay una ruptura, aquí hay otra y aquí hay otra. ¿De acuerdo? Ese sería el paso número 3. Y el paso número 4 sería el indicador momentum. Barras por debajo de la línea 0, bajista. Y barras por encima, tendencia alcista. Voy a añadir la línea vertical para mostrar, como siempre, los puntos de entrada. Aquí sería un primer punto en que el precio rompió las bandas. Me da la confirmación el ADX y también el indicador momentum. Así que 2 velas, porque trabajamos con velas de 15 segundos. Y el tiempo de expiración 30 segundos. Así que serían 2 velas, 1 y 2 y ganadora. Si operáramos contra tendencia, este sería el caso, porque la tendencia principal aquí es, vamos a ir para atrás, lateralización bajista. Ahora está intentando corregir, ¿vale? Si operara a la baja, aquí tengo un punto de entrada. Bueno, vamos a duplicar las líneas para que veamos que las múltiples entradas que podríamos realizar. Aquí tenemos una al alza, aquí una a la baja, aquí otra a la baja, perdón que no se mueve, ahora sí, otra a la baja y aquí tendríamos otra más. Y en estos 4 casos también podemos ver cómo estaba el ADX y cómo estaba el indicador momentum. ¿De acuerdo? Es claro. En este trozo de aquí, tendencia alcista. Voy a ir atrás. Tendencia alcista. ¿Vale? Rompió, voy con la tendencia. ADX muestra su fuerza. El momentum también barras por encima. La siguiente entrada, aquí donde ya corrigió y rompió este soporte. Rompió el soporte, hago mi entrada. Hacia la baja. La ADX muestra esa fuerza bajista. La línea que predomina o que está arriba es la roja, bajista. El momentum está por debajo. Perfecto. También ganadora. Esta otra entrada también lo mismo. ¿De acuerdo? Esta se me ha movido. Esta sería aquí. Aquí también. ¿De acuerdo? Y esta también se me movió y sería este punto. Ruptura, ADX y momentum. Aquí ruptura, ADX y momentum. ¿Vale?
Fijémonos que trabajando con las velas Heikin-Ashi es una maravilla porque visualmente es muy sencillo. Y fijémonos en un mismo par la cantidad de entradas que podríamos tener. Bien, ahora el resto de la explicación con los indicadores que mencionamos al principio. Así que vuelvo a activar la media móvil para ver la tendencia principal. Activo el zigzag y añado el indicador Williams. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo utilizaría? Añado mi línea vertical para ver los diferentes puntos de entrada. Aquí hubiese sido un excelente punto si trabajáramos con el indicador Williams. Tendencia bajista. Fijémonos aquí. Velas por debajo. ¿Dónde estaba el Williams? Aquí en sobrecompra. Fuerza en ala de X, la línea roja sobre la línea verde. ¿De acuerdo? Y aquí en el histograma en el momentum también las barras están por debajo. Así que hubiese entrado en ese punto contra tendencia. Para mayor seguridad, ¿cuándo? Cuando rompe las bandas de caos. Sería aquí. En esta vela. Ruptura, mi entrada, porque voy operando a favor de la tendencia. Veo fuerza en el ADX, veo fuerza y las barras cada vez están con mayor volumen en el histograma del momentum. Y el indicador Williams, la línea está todavía en sobreventa, ¿vale? Está por debajo, así que puedo hacer una operación perfectamente ganadora. Ahora vayamos si fuera al revés, si fuera al alza. En este punto lo haríamos contra tendencia aquí. También sería ganadora con el Williams. Una vez que entra nuevamente al canal, el histograma cruza, el ADX cruza, empieza a girarse la línea azul celeste del ADX, podría ser una entrada y también ganadora. Pero como dijimos al principio, te recomiendo que solamente operes a favor de la tendencia y eso lo vas a hacer en las rupturas de las bandas. Bien, ahora sí podríamos pasar directamente a los ejemplos en real. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I don't take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Sigue mi canal para estrategias binarias que sí funcionan.